Buenas tardes. 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 Buenas tardes, maestra Erika. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que ingresen un poquito más. Si es que ingresen, si no, pues ya iniciamos. Creo que les ganó el clima hoy. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Oye, vamos a iniciar, si no se nos va a ir el tiempo. Ok, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bien, en la clase pasada terminé de explicar los 5 pioneros de lo que es la metodología curricular. Por favor, vamos a hacer una sesión de participaciones, una lluvia de ideas de lo que vimos en la clase pasada antes de continuar. Recuerden, por favor, el orden. De hecho, hemos estado bastante bien. Ya sea que alcen la mano, ya sea que hagan la reacción, pues de los manitas, el pulgar o de la manita alzando la mano. Estamos pues bastante bien, lo hemos hecho hasta ahorita y bastante bien ha resultado. Entonces, vamos a dejar un poco su lista. Ok, maestro. Entonces, ahí estamos primero. Primera participación. Voy a voy a poner mute a los silencios, silencio a los micrófonos. Entonces, recordemos respeto ante todo y pues alza la mano o las reacciones. La clase pasada estuvimos viendo quiénes son los 5 pioneros de la metodología curricular. ¿Alguien recuerda quiénes son esos 5 personajes o organizaciones? Magali, Maestra Magali. Maestra Magali. Maestra Magali. Perdón, maestro, ¿me escucha? Sí. Ok. Es UNESCO, Villarreal, Mendoza, Arredondo y, si mal no recuerdo, Ángel Díaz Barriga. Correcto. En orden específico es la UNESCO, lo que es Mendoza, lo que es, Villarreal, Mendoza, Ángel Díaz Barriga. Sí, muy bien. Gracias, maestra. Sí. ¿Quién hablaba acerca de que el diseño curricular o la metodología de diseño curricular debe estar basada en la enseñanza
para formar recursos humanos, es decir, un capital humano que sirva para hacer crecer la economía, la ciencia y la tecnología. Maestra Montserrat. La UNESCO. Correcto, la UNESCO. Muy bien, maestra Montserrat. Pérez. Ok, la UNESCO, muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llamaba el personaje que hablaba acerca de que el plan de estudios debe responder o debe estar basado y construido de acuerdo a la realidad de nuestro contexto, de nuestros estudiantes, de nuestras problemáticas políticas, economía, valores, cultura, de manera general? Maestra Vázquez. ¿Es Villarreal? Villarreal, ok. Muy bien. Esto les estoy dando las respuestas, no me he dado cuenta, qué barbaridad. Hace chapa. Correcto, muy bien. Villarreal, maestra Vázquez. Siguiente. ¿Cómo se llama el autor que habla acerca de que el currículum debe estar basado de acuerdo a los retos, demandas y problemáticas y que éstas deben dirigir y construir lo que es el programa de estudios? Maestra Berenice. Mendoza. Mendoza. ¿Seguros? Maestra. Es Díaz y Barriga. ¿Seguros? Arredondo. La respuesta correcta es Arredondo. Arredondo. Recordemos que Arredondo debe estar basado en la realidad, debe estar basada en las demandas, problemáticas y retos que nos presentan el contexto o la sociedad, en particular a nivel regional, nacional y global. ¿Ok? Eso es lo que hablábamos en la clase pasada. Muy bien. Siguiente. Máximo expresor e investigador del diseño curricular en México, que habla acerca de que las escuelas tienen el papel fundamental de crear programas de estudios vinculados socialmente para crear ligación o pragmatismo con otras instituciones y así tener un impacto positivo en la formación. Hasta Lisbeth, la mano. Maestra Lisbeth Carol. Villarreal. Villarreal, ¿seguros? Barriga. Díaz Barriga, más. Maestra Adi. Arnaz, no hemos llegado a Arnaz. Ángel Díaz Barriga. Díaz Barriga. Ángel Díaz Barriga. Yo lo dije, maestro. Maestra Marisol y la maestra Magali. Bien. Siguiente. ¿Cómo se llama aquel metodologista curricular que habla acerca de que los planes de estudios deben estar basados, los planes de estudios deben estar, los planes de estudios deben generar humanismo y también conocimiento de ciencias y tecnologías? Maestra Alba. Mendoza. Mendoza, muy bien. Correcto. Siguiente. Pasamos al siguiente tema. Categorías curriculares. Nada más una observación. ¿Les expliqué las 5 categorías? Sí. ¿Cuáles son las 5 categorías de la metodología curricular? 4 veces al día. Ariel. Las teorías. Digamos hasta Magali. Arredondo, maestro. Bueno, maestro, si mal no recuerdo, usted explicó algo acerca de que va de acuerdo a las prácticas profesionales, 1, con los docentes
2, estudiantes, 3, el currículo e ideología, 4. y sí, creo que la última, a ver, creo que es interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. ¿Estoy bien? Correcto. 5. Muy bien, maestra Magali. Son las 5. Siguiente. ¿Cuál es la categoría curricular que habla acerca de que debemos generar prácticas reales en las cuales el estudiante pueda generar sus competencias o pueda fortalecer sus competencias, incluyéndolo antes al mundo laboral a través de, pues, que ponga en práctica su formación técnica, sus conocimientos, su saber conocer, su saber hacer y su saber ser? Maestra Salma. Prácticas profesionales, maestro. Correcto, las prácticas profesionales. Muy bien, maestra Salma. Siguiente. ¿Cómo se llama aquella categoría curricular que habla acerca de que debemos formar en ciencia, tecnología, conocimientos diversos, áreas diversas para que se forme un recurso humano capacitado en diferentes saberes? Maestra Magali, ¿está alzando la mano o se mantuvo allí? Me mantengo ahí, no recuerdo muy bien. La voy a bajar entonces. Recordemos, maestra Salma. ¿No es la metodología, maestro? ¿O no es, verdad? No, porque no hay una categoría que se llame metodología. Repito la pregunta. ¿Cómo se llama la categoría que habla acerca de formar diversas áreas del conocimiento humano para formar capital humano, pues capaz, competente, eficiente? Ahora sí está alzado la mano, maestra Magali. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Interdisciplinariedad. Correcto. Acuérdense que hablamos de ello la clase pasada y hasta nos pasamos hablando un montón de ejemplos de ello. Sí. La interdisciplinariedad. Sí. Maestra Medina, no le escucho muy bien. ¿Usted está hablando? Sí, es que yo se lo había hecho igual, pero ya lo dijo. Es que alguien está hablando, es que está hablando muy lento, muy bajito alguien, por eso no lo escucho correctamente. Pero gracias. Siguiente, voy a bajar la mano nada más, maestra Magali, para que no haga sí. Siguiente. ¿Cómo se llama la categoría curricular en donde se centra en la autoridad quien escoge mecanismos para hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera eficiente, de manera pertinente, de manera viable? Maestra Monse. Docente. El docente. Docente. Hay que alzar la manita. Docente. Maestra, siguiente. ¿De qué categoría curricular habla acerca de considerar la cultura a partir de la ideología, los valores, las tradiciones, costumbres, celebraciones? Currículum, ideología, maestro. La cultura. Currículum y ideologías. Correcto, maestra Marisol. Currículum e ideología. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama cuál es la categoría donde se centra el proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado para desarrollar una vocación y profesión? Maestra Ale. Alumno. El estudiante. El estudiante, maestra Ale. ¿Cuál es su apellido, maestra Ale? Cueva Cantón. Listo. Siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar entonces al siguiente tema para ya poder terminar y poder avanzar, porque sí es un poquito largo Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden detener en cualquier momento. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos el último tema, que es esbozos de propuestas curriculares. Con la lectura que tuvieron, participación, ¿qué sería un esbozo?
¿Qué sería un esbozo? Maestro, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué es lo que dice? Guay, ¿Me ¿quién escucha? habla? ¿Quién me habla? Yo, Magali. Magali. Ajá. Sí. Bueno, yo lo entiendo como si fueran, o sea, si fuesen las propuestas de cada autor o los elementos de cada teoría de cada autor. Ok, sería como reconocer elementos particulares de acuerdo a un autor. Ok, maestra Magali, muy bien. Sí. Maestra Salma, ¿tiene alguna otra idea? No era eso, era como un proyecto que proponía las ideas y las teorías, era eso que mencionó la maestra. Ahora, ok, pero en sí, ¿qué sería un esbozo? Maestra Adi. Es como, bueno, para mí un esbozo es como un ensayo a grandes rasgos de algo, o sea, es como proyectar algo a grandes rasgos. Como propuestas, Una maestro. proyección Poner general. una Es idea. lo que dije, Es una exponer son las idea. propuestas. Es una proyección general de algo, ¿ok? Es una visualización muy general de algo, ¿ok? Propuestas que se podrían llevar a cabo. Propuestas que se podrían llevar a cabo. Es que en sí una palabra esbozo, de hecho, vendría de la visualización o un panorama general de algo. Por ejemplo, un pintor cuando hace una obra, primero hace esbozos, es decir, hace dibujos o representaciones o marcos o líneas que van a servir como patrón o como guía. Bocetos. Una Bocetos, exposición de una exactamente. idea. Entonces, Sugerencias. no podríamos llamarlos sugerencias, porque eso ya no sería un esbozo. La exposición de unas ideas. Los borradores. Sería Los como borradores. el borrador de unas ideas, exactamente. Sería como el Yo borrador lo dije. o la propuesta de sí lo podríamos plantear como un borrador de algo. Entonces, básicamente hay 6 propuestas de metodología curricular de 6 personajes muy importantes, el cual comienza con, ¿quién me puede decir los 3 primeros? Las 3 primeras propuestas o esbozos de metodología curricular. Tenemos... Ay, se me olvidó. A ver, permítame un momentito. Villarreal. Johnson. No. Tyler. Los 3 primeros. Yo levanté mi Maestra mano. Magali. Tyler, Ajá. Johnson, Barreola y Glassman, Armas, Villarreal y, si mal no recuerdo, Angulo y Lagarte y Acuña, algo así. Lagarte. Acuña. Y Angulo. Vega. Ajá. Y y Vega. Langarte, Angulo, Vega y Acuña. Muy bien. Eso. Tyler, faltó Tyler. Muy bien. Ya lo mencioné, Tyler lo mencioné. Son los mismos, maestra Maritza. Sí, los mismos. No. Me ganaron. Ahora, comenzamos con el primero entonces. Tenemos el primer autor, las propuestas se denomina como Ralph Tyler. Su nombre es Ralph Tyler. Ralph Tyler está enfocado al diseño de objetivos alcanzables. ¿Okay? Voy a silenciar sus micrófonos un momento. Sí, maestro, perdón. Si alguien quiere hablar, pues simplemente lo desactiva. Tenemos entonces la propuesta curricular o el esbozo de Ralph Tyler. Ralph Tyler dice, para hacer un currículum, primero tienes que hacerte 4 preguntas básicas. Literal, 4 preguntas básicas. ¿Cuáles son esas preguntas básicas? La primera dice, ¿cuáles son los fines educativos? Recordemos que los fines educativos hacen referencia a básicamente el perfil de egreso. Si lo ponemos de esa manera, hace referencia al perfil de egreso. ¿Qué quieres formar? Básicamente me está diciendo, ¿qué quieres formar?
Entonces, básicamente se refiere al recurso humano que se formará, ¿ok? De acuerdo al perfil de egreso que se debe cumplir. Entonces, Ralph Tyler primero te pregunta, ¿qué vas a formar? ¿Qué recurso, qué capital humano, qué tipo de profesión, qué área vas a abordar para poder tener, pues, de alguna manera la oferta en un área formativa? ¿Ok? Entonces, primero Ralph Tyler te dice, bueno, ponte a pensar qué área, qué profesión, qué tipo de recurso humano quieres formar y qué perfil de egreso debe de cumplir para que luego te pongas a diseñar bajo esa perspectiva, bajo esa idea, bajo ese panorama, tu plan de estudios. ¿Me doy a entender? Posteriormente, te plantea otra pregunta. La otra pregunta tiene relación a las experiencias educativas. Por lo tanto, aquí básicamente ya es plantear el programa de estudios. Es decir, estamos contemplando que debe de tener, por ejemplo, estrategias, criterios, evaluaciones, metodologías. Estamos hablando que ya debes plantear también lo que son recursos, medios, herramientas, y tienes que contemplar pues todas las cosas, todos los elementos materiales y no materiales que van a formar parte también. También hablamos de los alumnos, tipo de alumnos, los profesores, la infraestructura. Disculpe, maestro. ¿Sí? Sí, Los maestra. alumnos vendrían siendo un insumo. Vendrían siendo un insumo, así es. Ok. De hecho, vamos a ver, de hecho, en evaluación curricular, si yo le llego a dar clase, vamos a ver un modelo que se llama CIPP, un modelo de evaluación curricular donde se evalúan los insumos, el contexto, los ingresos, entre otras cuestiones. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Así es, maestro Magali. Entonces, hay que considerar todas estas experiencias educativas. Plantear tu programa de estudios a partir de todos los elementos que lo van a conformar. De ahí nos dice, ¿cuál es la mejor organización? Es decir, ahí vas a secuenciar el aprendizaje, la enseñanza, perdón, y el aprendizaje. Entonces, esta secuenciación debe ser coherente, debe ser lógica, debe ser eficiente, debe ser eficaz y debe ser gradual para que la persona pueda reconocer los cambios y las transformaciones que se va a ir dando durante un lapso de tiempo en el cual se está formando. Es decir, por ejemplo, que en preescolar el niño que entra en primer año se dé cuenta, a veces hasta te lo dice riendo, saltando, brincando con felicidad, de que aprendió a leer, de que aprendió los colores, de que aprendió a saltar, de que aprendió a correr, de que aprendió a colocar en la parte, colocar figuritas en los lugares adecuados, aprendió a colorear dentro de los límites. Entonces, estos cambios de alguna manera deben ser graduales. Por eso se llama secuenciar la enseñanza y el aprendizaje, para que haya una cierta hilación entre un aprendizaje y otro aprendizaje, llegue a la asimilación y genere un nuevo conocimiento. ¿Me doy a entender? De ahí nos hace la última pregunta, que es, ¿cómo vas a comprobar el cumplimiento de objetivos? Es decir, establecer el proceso de evaluación que va a certificar mediante evidencias
o productos el aprendizaje. Y así de esta manera estamos nosotros considerando, pues básicamente lo que es la parte de la evaluación y así poder verificar que el alumno o el estudiante esté desarrollando estas habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y aptitudes para poder certificar. Y no solo eso, sino también para poder evidenciar de que está cumpliendo con los objetivos alcanzados y establecidos. Como hoy en día, yo me imagino que muchas de las actividades que ustedes manejan más en preescolar es muy conductual. Entonces, Ralph Tyler habla acerca del cumplimiento de objetivos. Si el objetivo no se cumple, maestras, ¿de quién es la culpa? ¿Del papá, del alumno o del maestro? Del docente, De los docentes. del papá, del alumno, de todos. Es todo en conjunto, ¿no? De los tres, porque los tres llevan de la mano, ¿no? Para que se logre un objetivo. Del docente, porque puede cambiar la estrategia. Ojo, ¿quién redacta el objetivo? El maestro. sistema. El sistema. Sí, pero el docente lo aterriza. Puede cambiar sus ¿Quién escoge los recursos, ejemplos. materiales, herramientas para que se cumpla el objetivo? El docente. El docente. ¿Quién es el encargado de llevar registro, evidencias de lo que el alumno está cumpliendo? El El docente. Y no es que tanto la palabra sea culpable, no me quiero referir de una manera despectiva. Solo puede cambiar la actividad y siempre el objetivo va a ser el mismo. Sí, sí, es un hecho. Se llama adecuar las actividades de Bueno, acuerdo a las maestro, necesidades. pero si hablamos de ahorita de la época del coronavirus, el maestro no puede ser precisamente el culpable, porque ahorita el que lo está aplicando todo es el papá. Pero Exactamente. el maestro puede dar estrategias. Pero puede dar las estrategias muy buenas, pero siempre y cuando el papá las cumpla. Entonces ahorita los culpables es el maestro Eric y nosotras, porque él da las estrategias y nosotros no cumplimos. Así es. La culpabilidad, Es un ejemplo, maestro. llamándolo sí, la culpabilidad, lo entiendo. La culpabilidad no es a que nos refiramos que básicamente somos quienes de alguna manera no estamos pendientes de nuestros niños, ¿no? Al contrario, sino que a veces no tomamos ciertas decisiones considerando diferentes cuestiones, como las necesidades, los recursos con los que cuentan, que a veces no son las mejores estrategias, que pueden ser otras. Entonces, no se refiere tanto a que tengamos la culpa de una mala formación, sino que básicamente en ocasiones no tenemos esa tolerancia, esa paciencia para poder tomar decisiones prospectivas, es decir, ahora sí como el esbozo, hacer como una especie de borrador mental y decir, si yo escojo esta estrategia, ¿será que este niño lo haga? Si yo escojo esta actividad, ¿será que los niños lo puedan realizar? Si yo escojo este libro, ¿será que los niños lo puedan entender? No sé si me doy a entender. Entonces, a eso se refiere todas esas, es la toma de decisiones que hacemos para poder cumplir con nuestros objetivos. Entonces, Tyler diría, lo más importante es cumplir el objetivo. No importa cómo llegues ahí, pero tienes que cumplir los objetivos establecidos en tu programa de estudio. ¿Me doy a entender? Sí. Él se basa en el desarrollo de experiencias y habilidades, ¿no? ¿De eso habla? Tyler no habla tanto de lo que son experiencias. De hecho, Tyler habla acerca mucho de la toma de decisiones que tenemos que hacer para alcanzar el objetivo. Lo más importante es alcanzar el objetivo, no tanto centrarse en el proceso,
sino en toda la parte de lo que es el cumplimiento, llegar al objetivo. ¿Se cumplió el objetivo? Sí, perfecto. Eso significa que tienes todas las evidencias detrás de ti que validan que el objetivo se cumplió. No sé si me dieron. Maestro, ¿Sí? yo leí en el PDF que nos mandó, que algo que se me quedó muy grabado, que decía que él considera que tiene que haber un filtro para llegar a un propósito. Sí. Como que una evaluación, pero necesita tener el filtro antes de llegar a. Sí, de hecho, esos filtros van a determinar de alguna manera quién cumple el objetivo y quién no. Y tomar decisiones asertivas, como hace un momento dijo la maestra, tomar decisiones de cambios, de otras estrategias, de otras ideas. Y como por ejemplo en este caso, al papá se le da un mundo de estrategias. Aquí ya no depende tanto del profesor, sino depende de que el papá poder llevarlo a cabo o que lo pueda saber aplicar, pero en la realidad sabemos que pues no son especialistas de. Entonces, ahí es donde empiezan los filtros. Aquellos papás que pues hacen todo lo posible por entender, comprender. Me imagino que hay papás que luego los andan buscando. Maestra, es que no entiendo qué dice esto. Maestra, es que me puede explicar cómo resoluciona esto. Maestra, me puede explicar qué tiene que hacer mi hijo acá. Me imagino yo. Sí, maestro. De hecho, ¿me permite palabra? Sí, adelante. De hecho, hoy tuvimos una experiencia más o menos de este tipo y se tuvo que tomar esta decisión. Lo que pasa, la madre de familia nos dice que la niña se le comporta de una manera rebelde, diciéndole que ella no es maestra para enseñarle a ella, que ella quiere a su maestra. De hecho, aquí pues también yo siento que el padre de familia, en este caso la señora, no ha cumplido con ciertos horarios porque las maestras entran a sus clases, sus videoclases, y esta mamita pues no entra. Entonces ya nos vimos o tomamos esa decisión de que la maestra va a tener que conectarse con la madre de familia para que pueda la niña terminar ciertas actividades. Esa fue la decisión que se tomó. Sí, y de hecho lo más importante es también aconsejar a la mamá que se siente con la niña, porque necesita ver una autoridad, más en los niños. Exacto. Necesita ver una autoridad junto a ellos, que de alguna manera les diga, a tu maestra te está explicando esto, pon atención a tu maestra, para que ella pueda comprender. Y también aconsejarle, decirle, vea cómo hablo su hijo, vea cómo le doy las instrucciones, o sea, que la maestra modele mucho lo que es la conducta, para que ella pueda observarlo y a través de la visualización ella lo pueda replicar posteriormente. Claro. Entonces, eso son decisiones que se tienen que tomar. Gracias, maestra, que se tienen que tomar. Sí. Muy bien. De ahí, ¿alguna duda más? ¿Alguna observación? Yo nada más, ¿sí? de lo que se comentaba, maestro, lo que pasa es que a mí me tocó igual ver un caso de segundo preescolar, del CENI donde estoy, que la maestra tenía un objetivo, tenía una meta, porque esos niños, la mayoría no pasaba a tercer preescolar ahí, sino que ya entraban a primaria. Ajá. Entonces, pues ya ve que mayormente es de que entren con conocimientos básicos de números, de letras y así. Correcto. Entonces, en ese caso yo le digo, la maestra no pudo llegar a su objetivo porque los papás sintieron que era demasiada presión para los niños, que porque estaban muy chicos, que porque todavía estaban muy en bebés para todo ese tipo de aprendizajes, y sí pidieron que por favor bajaran el nivel del grupo, aunque no logren el objetivo. Entonces, en ese caso, por eso le digo, no siempre es el maestro, pero el maestro puede tener los recursos y el objetivo y el propósito, pero a veces los papás, como que yo siento que se cerraron, porque eran niños que los mismos niños sí estaban avanzando y estaban de acuerdo a las clases, pero creo que más bien fueron como que los papás que no, están muy chicos y se les está presionando, por eso no llegaron. De hecho, es la parte que los papás, la parte emocional, la parte afectiva, la que siempre va a perjudicar por los procesos de enseñanza, ¿no? Considerar que sus hijos no son capaces es porque a veces ni los conocen ellos mismos. También, entonces apenas están conociendo las capacidades de sus hijos
Y a veces un berrinche puede más que la educación en casa. Entonces, de hecho es ideal no bajar el rendimiento, sino bajar la intensidad, no, ya me fui, bajar la intensidad tal vez a las actividades, ¿no? Adecuarlas por allá hasta ciertas veces. Pero en muchas ocasiones el hecho de bajar la intensidad de una actividad no significa que un objetivo no se pueda cumplir. De hecho, se puede bajar la intensidad de una actividad, pero se puede llegar a cumplir el objetivo. ¿Por qué? Porque pues básicamente se está cumpliendo con ciertas conductas o ciertos comportamientos que luego van a validar que el objetivo que se cumplió y va a quedar una evidencia registrada. No sé si me di a entender. Pues que ya sí se llevó, sí se llevó a no tal vez lo que la maestra pensaba. Ajá. Se planteó, se llevó, pero en realidad su objetivo, pues no sé, me llevo a imaginar que sí se logró porque ella bajó o cambió su estrategia para trabajar. Entonces, el objetivo que ella quería lograr, a lo mejor sí yo pienso, ¿no? Según lo que dijo la compañera, sí lo logró aterrizar y llegar, solamente que tuvo un pequeño como que abrupto de parte de los papás, que hace poquito tomamos un curso y ella decía que los niños en esa etapa tienden a desarrollar su plasticidad cerebral en esos 3 primeros años. Después de los 6, ellos ya como que van mermando esa oportunidad de aprendizaje. Todo se enfoca mucho en lo que es inicial, trabajar todo lo que son estimulaciones preescolar, trabajar porque la plasticidad cerebral del niño es cuando más absorbe lo que son todos los aprendizajes. Pero pues a veces a los papás o hay maestros que están cerrados en ese aspecto, pues se le da lo que ellos. Entonces yo siento que sí logra el maestro ese objetivo si no tiene quien lo, ¿cómo le podría decir? Ponerle como una barrera, porque el niño tiene esa capacidad de ese tiempo hasta los 6 años. Sí, de hecho, Piaget establece mucho los estadios del desarrollo humano. De hecho, se llama inteligencia fluida y inteligencia cristalizada. De procesos mentales formales y procesos mentales informales, que de alguna manera se van cristalizando conforme va pasando la edad. Pero eso es bueno, o sea, no se trata de darle por el lado a los papás, porque realmente si le damos por su lado, no vamos a terminar ni nosotros de enseñar como debe de ser. Los niños no van a terminar de aprender como deben de aprender. Y pues los papás van a salir con la suya y siempre después de esta contingencia, siempre lo han hecho, pero ahora lo van a hacer con más inteligencia, con más exigencia el adaptar las tareas, ¿no? Como lo hicieron en las contingencias. Entonces también se trata de ese. A ninguno vas a tener contento nunca. Exactamente. Bueno, de ahí pasamos a lo que son las fuentes de diseño. Permítame un momentito. Bien. De ahí pasamos a las fuentes. Tyler habla acerca de que para poder cumplir con los objetivos tenemos que considerar ciertos aspectos. Y aquí está lo que están diciendo. Primero tenemos... comentar algo. Sí, maestra Ana. Solo rápidamente, o sea, en lo que están comentando, como el autor anterior, en la parte que nos comentó que inconscientemente el alumno comentaba, maestra, ya sé leer, maestro, ese sería su perfil de egreso, ¿no? Como ya está terminando, ya está concluyendo, es lo que siempre nosotros revisamos, el de ingreso y el de egreso. Y ahorita que está mencionando de Tyler, sería una prueba antes pues para ver si logró, sí, su perfil de egreso, pues sería el diagnóstico. O sea, ya hablando de la vida real en un colegio, sería, pues yo eso entiendo que serían en el anterior, pues los perfiles, ¿no? De ingreso y egreso, y aquí el diagnóstico, cómo está entrando el alumno hacia ese grado escolar para ver si está apto o no, y ya de esta manera, comprobándolo, pues con
documentos si el alumno pues no podría tomar el ciclo escolar que está cursando, o se le puede hacer las asesorías, ¿no? Acompañar en un cierto tiempo para ver si lo logra, o pues la elección, ¿no? Ya el último recurso de repetir el grado dependiendo de cómo esté, ¿no? La situación. Es lo único que quería comentar. Sí, de hecho, así es. De hecho, aquí vamos a ver la parte de las fuentes de diseño que habla usted, que son los estudiantes. Tiene que ver mucho con el contexto en que está formado, las características de su personalidad, de su intelecto, de sus valores, de su ética. O sea, toda la parte que tiene que ver mucho con el contexto en donde se desarrolló y las unidades, pues, sociales donde se desarrolla. De hecho, la primera fuente es Los Educandos, que habla acerca de las características del alumno. Entonces, estas características van a determinar, pues, si yo conozco a mi estudiante, si yo sé cómo es en pensamiento, en acciones, en conducta, en comportamiento, en valores, en ética, es ahí donde realmente empezamos a tener esta cuestión de, pues, de dudas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no conozco a mis alumnos y empiezo a ejercer un plan de estudios? A ver, cuénteme. Las planeaciones nunca van a resultar exitosas, siempre vas a tener que adecuar tu clase, porque mientras más los vas conociendo, más vas adecuando tus planeaciones. Exactamente. Bueno, en el caso de las... Exactamente. Aquí llamamos tanto a la lógica, a la pertinencia, a la parte del maestro de adecuar, de aterrizar, de contextualizar, de alguna manera, como decían, adaptar a mis estudiantes y a mi población. Eso no significa que, por ejemplo, dejárselos fácil, porque tampoco se trata de dejárselos fáciles, a menos que lo requiera el estudiante, que tenga alguna problemática, alguna situación. Entonces, ahí lo primordial es conoce a tus educandos, a tus alumnos, tus características, no solo internas, sino también externas, no solo académicas, sino familiares, no solo familiares, sino también sociales, porque a veces en muchas ocasiones no sabemos con qué tipo de, pues, personas se relacionan, conocen, andan, entre otras cuestiones. Digo, en el caso de preescolar, no hay tanto problema porque apenas son un poquito inocentes hasta cierto punto, ¿no? Pero ya cuando empiezan con primaria, secundaria, ya los roles sociales van cambiando. ¿Me doy a entender? Muy bien. Después dice, conoce la vida contemporánea, es decir, el contexto. En la parte de las unidades sociales que vincula, la parte de sus sueños, la parte de sus metas, la parte básicamente familiar, es decir, de alguna manera estamos hablando del contexto diversos o de diversas áreas o círculos o esferas donde el estudiante se desarrolla. Entonces es muy importante conocer también esa parte. No sé si por ejemplo, hablábamos de la mamá de hace un rato de que de las exigencias que hacía. Entonces, imagínense, si la mamá va a continuar quejándose, va a seguir peleando, va a seguir solicitando. Entonces, de ahí tampoco se trata de darle todo. Es decirle, mamá, mire, vamos a llegar a un acuerdo, se va a dar ciertas cuestiones, se le va a modelar, se le va a mostrar. Hay cuestiones que pues usted en casita tiene que reforzar, pues a la hora de la vinculación en línea, pues me parecería bien que usted esté al lado para que usted pueda ver todo lo que hacemos a lo largo de, pues de todo esta hora, 2 horas, y usted lo pueda continuar en su casita. No sé si me di a entender. Entonces, esa sería una forma ideal. Después seguimos con la parte que habla acerca de los contenidos filosóficos o las consideraciones filosóficas. Cuando hablamos de consideraciones filosóficas, estamos hablando de la parte de la estructuración de la vida, de la parte humana del estudiante, la parte del humanismo, que habla acerca de que la educación debería generar valores, debería fortalecer la ética, debería mejorar el comportamiento,
debería demostrarse a través de acciones o conductas, ¿sí? Entonces, esta parte de consideración habla acerca de mucho de formar integralmente al alumno. ¿Qué pasaría si yo no tengo consideraciones filosóficas en un plan de estudios? El niño haría lo que quisiera, maestro. El niño, porque aquí dice que tendría, tú vas a generar tus valores, tu ética, tu mejoramiento, su comportamiento, ahí entran lo que son las emociones. Tú le enseñarías, no sé si estoy mal, yo siento a regular tus emociones. Si esto no se lleva a cabo en una planeación, pues el niño no les estarías enseñando o no le estarías manejando su forma de comportarse. Exactamente, la parte de las actitudes, las aptitudes, los valores. Más que comportarse, regular todo su comportamiento. Así igual, es. maestro, siento que no sabríamos cómo actuar porque lo que nos viene siendo la filosofía es ver los resultados que obtenemos, ¿no? Nos da unas pruebas, nos da unos resultados, entonces de ahí ya sabemos cómo actuar frente a unos niños con estos resultados. Claro, también obteniendo la evidencia o la experiencia. No sé si me di a explicar. Sí, de hecho. Eso nos ayuda. Exactamente. Y de hecho va unado al siguiente punto, que son especialidades de la asignatura. Las especialidades de la asignatura es conocer qué debemos enfocarnos a desarrollar. Porque, por ejemplo, la asignatura de lengua materna tiene cierto conocimiento, ciertas habilidades, destrezas planteadas en competencias. Todas estas van a de alguna manera dirigir todo lo que es el proceso de enseñanza, desde seleccionar estrategias, recursos, medios, herramientas para crear un ambiente de aprendizaje idóneo. Entonces, Ralph Tyler habla no solo de cumplir el objetivo, sino de cómo llegar a ellos de una manera efectiva y de una manera eficiente. ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Después tenemos la otra parte que habla acerca de los principios. El currículum debería tener ciertos principios, por ejemplo, las experiencias de aprendizaje. ¿Qué sería una experiencia o práctica de enseñanza-aprendizaje? Porque es muy importante construirla, edificarla, visualizarla antes de llevarla a cabo. ¿Es una actividad, maestro? Sí, pero ¿por qué sería? No solo es una actividad, sino es mucho más importante que una sola actividad. Por eso les pregunto a ustedes, ¿por qué el maestro tendría que visualizar, construir, tomar decisiones, seleccionar, pues literal, todo una serie de experiencias o prácticas para formar al estudiante? Porque como una depende práctica de las características de los alumnos. Supongamos la idea de que ya conozco esas características. De hecho, ya las debo de conocer. Entonces, toda la toma de decisiones debe estar enfocada a generar experiencias o prácticas Para el aprendizaje. para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué entonces es importante planear, construir, edificar estas experiencias o prácticas de enseñanza y aprendizaje? Porque es importante que maestra todo lo que Adi, se... después maestra Hernández, si no me equivoco. Sí. Maestra Porque Adi. no podemos hacer una actividad al vacío. O sea, no podemos decir, vamos a ver qué pasa y al ahí se va, porque estamos obviamente llevando pues entre los pies a los alumnos. Por eso es importante tener la base de una planeación de qué recursos vamos a usar, teniendo en cuenta todo lo que, obviamente conociendo a los alumnos que van a llevar a cabo esa experiencia de aprendizaje, pues para tener un mejor resultado. Tenemos que tener un conocimiento previo tanto de la actividad como de los alumnos y del objetivo al que queremos llegar. Porque no puedo llegar y decir, hoy vamos a jugar, decir, stop,
solo porque se me antojó, no, es porque hay convivencia, porque quiero hacer que aprendan, no sé, a lo mejor nombres de algún estado o algo así, tiene que haber un porqué para que ellos mismos Tener un objetivo. tengan su propia experiencia. Ok. Sí, sí, de hecho, veo que hay más personas que alzaron la mano, pero no es que maestra Rodríguez, después maestra Jazz y después maestra Magali, después maestra Salma. Yo pienso que la planeación, como ya dijo la maestra Abby, es más que nada la organización, ¿no? Pues como todos ya vimos, ¿no? Una planeación anual, luego te vas a la mensual y a la semanal. Es más que nada para organizarse de esta manera, para ver todos tus contenidos, para estar preparado y obtener unos buenos resultados. Y siempre dentro de la planeación vas a mantener tus recursos, vas a meter todas tus estrategias. Es para los resultados, para que al final tú los evalúes y obtengas resultados positivos, porque estás metiendo todos los contenidos que estás trabajando con los alumnos, ¿no? No sé si eso preguntó a qué se refiere o para qué es la planeación. Para organizarnos y para tener organizada nuestro trabajo a diario con los alumnos. De ahí me puedo basar para el siguiente ciclo, ¿no? De las mismas planeaciones anteriores, pues anotando en la parte de abajo nuestros apartados, los que dejamos en blanco, resultados positivos y negativos para poder modificarlos y adecuarlos para una mejor. Ok, está bien. Sí, de hecho tienen toda la razón, cada quien está a su punto de vista y también tiene un impacto sobre. Sí, maestra, siguiente. Es para llevar un seguimiento del trabajo con los alumnos. Correcto, Llevar para un llevar orden. un seguimiento. Y de hecho en preescolar es muy importante llevar registros, llevar seguimientos, llevar anotaciones en su momento determinado por si hay reclamos o algo por el estilo, si no me equivoco. Porque no podemos trabajar solo decir, ay, hoy voy a hacer tal cosa y mañana tal cosa. O sea, es un seguimiento para los alumnos. Ok, muy bien. Sí, así es un seguimiento, es una continuación, es un proceso formativo. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, básicamente Ralph Tyler habla acerca de 4 principios, que de hecho ya me los describieron ustedes. Las experiencias o prácticas deben estar planeadas y construidas y dirigidas para crear ambientes de enseñanza y aprendizaje. Si yo creo un ambiente de aprendizaje idóneo, apto, adecuado, aterrizado y contextualizado, pues obviamente lo más lógico es que yo cree el siguiente principio: satisfacción de las conductas, es decir, que yo le dé formación de conductas y comportamientos idóneos, necesarios, buenos o hasta excelentes que los alumnos tienen que replicar para determinar y llevar registro de estas conductas. Vuelvo a adicionar, creo que en preescolar es muy necesario llevar registros continuos de comportamiento, conductas, realización de actividades, registros y anotaciones de por qué lo hizo, no lo hizo, si se portó mal, por qué se portó mal, si le pegó a alguien, por qué le pegó, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera va a determinar el proceso formativo del estudiante, es decir, de las conductas. Como un diario, maestro. ¿Como un qué? Diario. Como un diario, podríamos ponerlo de esta manera, como un ejemplo. Y así de alguna manera en las conductas, al final del cabo el alumno se va a dar cuenta. Decíamos hace un momento, el alumno va a decir, oh, hoy aprendí a leer, hoy mi maestra me enseñó a brincar, hoy mi maestra me enseñó a escribir el número 1, 2, 3, 4, 5, hoy aprendí a decir A, B, C, D, E, F. Entonces, esas conductas del alumno, que es el tercer principio, va a ser visible, legible, va a ser observable, medible y cuantificable, que es lo que habla Tyler, que toda conducta... Con registros también. Exactamente, debe ser registrable, medible, claro, cuantificable. Y de ahí todo eso me va a dirigir si se cumplió o no se cumplió el objetivo, o qué parte del objetivo se está cumpliendo y qué parte no se está cumpliendo, o hasta a veces el grado de cumplimiento. No sé si me doy a entender. Sí.
Sí quedó entendida esta parte, con todo lo que ustedes dijeron, nada más un poquito ya más ordenado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí con Tyler? Entonces, Tyler se enfoca, te dice, ¿cumpliste el objetivo? Sí. Entonces eso significa que el maestro planeó, construyó, tomó decisiones, visualizó, consideró a sus alumnos, entre otras cuestiones. ¿Me doy a entender? Porque Tyler no solo te va a decir que cumplas el objetivo, sino que tomes decisiones certeras para cumplir con ellas. Veo que hay 2 maestros que están alzando la mano. ¿Alguien va a participar en algo? No, maestro. Es que no sé cómo borrarlo. Ya lo bajé, ya lo bajé. En siguiente Sí, autor, gracias. ya para terminar, Maurice Johnson. Maurice Johnson habla acerca de aspectos generales que debe contemplar el currículum al momento de diseñarse o al momento de aplicarse. El primero es que Maurice Johnson dice, establece una serie de resultados estructurados e intencionales. Aquí ya no le vamos a llamar objetivos. Aquí ya no le vamos a llamar finalidades. Probablemente hasta el término adecuado que hoy utilizamos son metas educativas, si no me equivoco. Es decir, hablamos a largo plazo. Entonces, él dice, plantea una serie de resultados que sean estructurados de lo más fácil a lo más difícil. ¿Ok? Que sean consecutivos, que tengan hilación. Por ejemplo, que el resultado 1 se relacione con el resultado 2. El resultado 1 y 2 se relacione con el resultado 3. Y así sucesivamente. Y que cada uno de estos fortalezca al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente, retomando los anteriores. Por eso les coloqué esta imagen por acá, de que ven que todos los están, es como una gráfica de barras y una gráfica de puntos, que de alguna manera todos son individuales, pero uno me lleva al otro. ¿Ok? De ahí dice, resultados esperados. Bueno, tus resultados deben estar delimitados por dos criterios. Es decir, para optimizarlos, para poder llegar a la realidad, para poder alcanzarlos, me dice, debes tener que son disciplinares. ¿Ok? ¿Qué son los criterios disciplinares o los resultados disciplinares? Todas las competencias genéricas y todas las competencias disciplinares que vienen en el currículum. Hace un momento una maestra mencionaba, es que a veces tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está viniendo el alumno. Si sabe los números, si no los sabe, si sabe escribir, si no lo sabe escribir, si tiene desarrollado su parte motriz, si no lo tiene desarrollado. Esos son los aspectos de las competencias genéricas que todo alumno debe tener al momento de ingresar a un nivel. Y las competencias disciplinares son aquellos conocimientos específicos que se deben desarrollar. Maestra Marta, ¿iba a decir algo? Maestra Marta, vi que alzó la mano. ¿Iba a decir algo? ¿No? Ok. Entonces, la parte de disciplinares, entonces me quedé que son todos esos conocimientos específicos. Que sepa qué es mucho, qué es poco, qué son las sumas, qué son las restas, que sepa diferenciar entre cantidades, números, letras, vocales, consonantes, etc. Todas esas partes son conocimientos específicos. Eso es lo que plantea el currículum formal y el currículum real. Y la otra parte que habla de lo no disciplinar. Lo no disciplinar habla del currículum oculto. Es decir, lo que se da como un extra formativo para el alumno. Por ejemplo, yo me imagino que en preescolar, al igual que en primaria y en secundaria, hacen homenaje. Y me imagino que hacen que los niños, bueno, de tercer año, si no me equivoco, a veces pasen a leer. O que digan una frase o una oración o un pequeño texto de memoria. ¿No es así? Juramento.
Es que la verdad, hace mucho tiempo trabajé en preescolar. Yo me acuerdo que Maestro, sí participan. sí participan, ¿verdad? En el homenaje. Hasta creo que hay escolta de niños pequeños. Sí, maestro, algunos tienen el Tercero. juramento en el homenaje. Entonces, esa es la parte no disciplinar. Considerar también todo lo otro que no está dentro del plan de estudios y que va a ayudar al estudiante a alcanzar esos resultados disciplinares o las competencias disciplinares, por decirlo de una manera específica. ¿Me doy a entender? Es como cuando el alumno quiere tomar lo que le enseñan. O sea, ya es decisión como que de él tomar o no tomarlo, o de manera positiva o negativa. Bueno, aquí el resultado Maurice, o sea, desde el punto de vista de Maurice, él diría que los resultados deben ser positivos, que debe generar un cambio positivo más que negativo. Entonces, el maestro debe enseñar, pero debe tomar una serie de decisiones para que el joven pueda entender que lo que él hace le afecta a él y afecta el resultado que va a alcanzar. Es como a veces cuando los niños estamos cansados de los niños y a veces decimos, es que si no haces tu tarea te voy a regañar y que no sé qué, que por aquí, que por allá. Entonces, al alumno es de esa manera, hacerle entender, hijo, tienes que hacer tu tarea, si no, no vas a aprender, no vas a poder entender el siguiente tema, no lo vas a poder relacionar y por lo tanto no vas a cumplir con pues, el aprendizaje que te estoy tratando de enseñar. Maestro, sería como algo que esté fuera de su contexto de aprendizaje. O sea, algo que tú lo lleves planeado, pero no sea como que algo que tenga que tenerse aprendido, sino que sale fuera del contexto de aprendizaje. La Sería parte más o menos no eso, disciplinar. ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Por ejemplo, cuando planean una excursión ¿para qué sirve? Si ya le enseñaste comportamiento, reglas, normas, en una excursión debes seguir comportamiento, reglas, no correr, no tocar, tal vez no estar cerca de la maestra, siempre agarrarse de las manos. Entonces, esa es la parte que va a llevar a su realidad, a su contexto. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí. Muy bien. De ahí hablas, Maurice, que los aprendizajes deben ser estructurados y relacionados, es decir, que no haya ambigüedad. Por ejemplo, si yo le enseño sumas, ¿cómo las sumas le sirven a las restas? Por ejemplo, o cómo aprender qué es mucho y poco le sirve al niño en el tema de sumas. Por la cantidad que después van a ver, maestro. Normalmente enseñas con figuras siempre, bueno, en un preescolar se le enseña siempre con figuras, no sé si hasta ahora, ¿verdad? Y después le pones los números, entonces ahí vas trabajando esa parte de la visualización y le serviría en eso mucho poco. No sé si estoy mal. Sí, de hecho hablamos del desarrollo cognitivo, de que el alumno cree esos andamiajes, esos enlaces, esas carreteras de conexiones, de cómo poder abstraer lo que ya aprendió para poder aplicarlo. Ahí hablamos mucho de la taxonomía de Bloom y de Marzano, que sabemos que tienen 6 niveles de pensamiento. El básico básicamente es declarativo, es decir, que solo sea por memoria. Y el último nivel del pensamiento es la metacognición, que básicamente habla acerca de que el alumno aplique y replique un conocimiento para solucionar un problema real de su contexto o de sus necesidades. Entonces, hablamos acerca de los 6 niveles del pensamiento y que deben ir ligados, deben ir correlativos, deben ir lógicos, para que de esta manera la persona pueda ir escalando, como está en el dibujo, pueda ir escalando de manera eficiente en tiempos, aplicando recursos para poder llegar pues a un aprendizaje significativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, Maurice habla acerca de que debemos crear esa taxonomía, esa hilación, esa coherencia, esa lógica entre
actividades, estrategias, dinámicas, ejercicios, para que la persona pueda llegar de una manera idónea e ideal o sobresaliente al aprendizaje necesario. Y que pase por los 6 niveles del pensamiento humano. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Siguiente. Guía de la enseñanza. Acordemos que la guía de la enseñanza es una interacción continua. Y hablamos de interacción, pues de gesticulación, de comunicación. Hablamos también de interacción física en el sentido de una palmadita, de un aplauso, de vocalizar un felicidades al estudiante. Y también hablamos de interacción por parte del alumno con reconocer el trabajo del maestro, en muchas ocasiones con un gracias, con un, a veces con un pequeño detalle que a veces también tienen los alumnos, en toda esta parte de interacción mutua. Para que el alumno sienta un ambiente donde se sienta integrado, se sienta motivado, interesado, a través de todas esas decisiones que el docente tiene que tomar y que el docente no se sienta en la autoridad máxima, sino que la responsabilidad sea compartida. En alguna ocasión ustedes han compartido la responsabilidad del aprendizaje con sus estudiantes. Si no, ¿y cómo? Adelante, tienen el micrófono en los abierto. eventos. En los eventos que se hacen, en los bailables, en las presentaciones que ellos hacen, ¿no? O sea, si lo hacen bien, o sea, lo hicimos bien todos. Ok, Pues felicitarlos a ellos y felicitarnos a nosotros al mismo tiempo, porque se vio reflejado en nuestro trabajo. Exactamente. De hecho, hasta muchas ocasiones a mí me encantaba cuando los maestros de preescolar salían a ensayar con sus niños. Porque a veces estaba la maestra de educación física enseñándole los pasos, pero los chicos como solo ven a la maestra de educación física una vez a la semana, nunca le hacen caso. Entonces a veces a la maestra tiene que salir y imitar los pasos de la maestra de educación física para que los niños de alguna manera como que sientan esa motivación, ese interés. Un ejemplo puede ser ese. Yo me imagino que a veces lo hacen ustedes, ¿verdad? Pues, a veces, muchas veces nos toca hacerlo. Ya está dentro de los festivales, empiezan a bailar también, si no me equivoco. Pero bueno, en educación... A veces tenemos que participar con ellos. Exactamente. Por ejemplo, en educación primaria, ¿alguna vez lo han hecho? Compartir la responsabilidad del aprendizaje. Tomar decisiones. En los exámenes, maestro, en las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo? El aprendizaje, o sea, ellos solos tienen que responderlo. Y pues los resultados sería el aprendizaje, o sea, que lo lograron, o sea, si obtienen buenas notas, un 10. Pero ¿cómo se ve la interacción entre el docente y alumno ahí en el resultado de un examen? ¿A eso se refiere? En primaria, a veces cuando hacemos debates igual con los alumnos, hay materias que te permiten hacer debates con ellos y eso puedes tomar en cuenta. Igual cuando hacen exposiciones, o les pides que ellos expliquen, ya que tú explicas el tema, les dices, a ver, que se pare alguno de ellos para hacer el ejemplo para sus compañeros, para comentar. Exacto, cuando se toman decisiones tal vez en el orden de presentaciones, cuando se toma tal vez la forma en que van a presentar su trabajo, que a veces por ejemplo, a veces yo les he dejado la última actividad, la creatividad de hacer la presentación como ustedes quieran, siempre y cuando cumplan con ciertos elementos. La creatividad, la libertad, el contenido, pues depende mucho de la capacidad de análisis, comprensión, lectura, intención, motivación que tengan para poder realizar una actividad. No sé si me doy a entender. Entonces, el maestro diseña lo mejor posible las actividades para que ustedes puedan tomar decisiones posteriores sobre los aprendizajes que deben de formar. A eso se refiere Mauricio acá, siempre y cuando, sí, maestra Adi, siempre y cuando sea una guía, un facilitador, un mediador. Sí, maestra Adi. Bueno, yo en el caso, bueno, yo estoy en nivel inicial y ahora lo que se trabaja,
creo que en todos los grados, es las experiencias de aprendizaje, donde usted comenta qué actividades son las que comparten con los alumnos pues esos momentos. En este caso, a nosotros nos han quitado un poco esa parte de los festivales, porque ahora ya no son festivales, ya no son fines de curso, ya son demostración de habilidades, donde ahora es la maestra, en conjunto con la de artística o quien sea, le da al niño pues todas las habilidades, y al final es el niño nada más el que expone, ya no es tanto la experiencia con la maestra. Ahora, yo considero que ahorita lo que están tomando más fuerza es la participación entre alumno y maestra, son los nuevos ambientes de aprendizaje, porque como ya son más prácticos, más constructivos, entonces a veces la maestra planea, pero a veces al llevarlo a cabo con el alumno salen otras cosas, o más bien el alumno experimenta algo diferente, y yo creo que ahí es cuando tú como maestra lo compartes o lo vives al igual que él, porque a veces tú esperas un resultado y a veces el alumno te demuestra otros que tú no esperabas. Y a Entonces, veces para es mí, superior. yo creo que ahorita lo que está tomando más auge en los ambientes de aprendizaje es esto, la convivencia más entre el alumno y el docente, construyendo el aprendizaje. Exactamente. Así es, de hecho es muy humanista, muy constructivista la parte de los planes del 2011 hasta ahorita, con nuestro gobierno de Enrique Peña Nieto y con el gobierno anterior, con Felipe Calderón Hinojosa. Son planes muy humanistas, muy constructivistas. Pero en muchas ocasiones a veces el maestro está cerrado en una forma tradicional de enseñar, en una forma de enseñar siempre lo mismo cada año, de transmitir los mismos conocimientos de la misma forma, las mismas técnicas, las mismas estrategias. Y ahí es cuando pues Maurice Johnson diría, pues el maestro no está abierto a las experiencias y por lo tanto las experiencias educativas tienden a ser frustrantes, desmotivadoras, desinteresadas, y los alumnos son los que al final al cabo aprenden, pero solo aprenden al día. Y lo que aprendieron lo olvidan al año, al mes, a la semana. No sé si me doy a entender. De hecho, maestro, ahorita en la nueva escuela mexicana, nosotras llevamos, bueno, creo que todas, las buenas prácticas con padres de familia, los alumnos, los docentes. Sí, y eso es muy importante porque al final al cabo es una labor de todos. Es una labor, sí es cierto que el maestro tiene mayor responsabilidad, pero es una labor de todos. Pues si el padre de familia no le cambia la idea del hijo de estudiar, de formarse, de educarse, de adquirir una educación superior, ni porque nosotros hagamos lo máximo, lo van a terminar haciendo. Pero bueno, ya para terminar, fase de evaluación. La fase de evaluación habla acerca de evaluar todo lo que es el programa educativo. Es decir, verificar qué es realista, qué es adecuado, qué se puede adecuar. No podemos omitir o quitar algo del programa porque ya no sería nuestra labor. Sí la podemos adaptar, sí la podemos aterrizar, tal vez la podemos minimizar, porque a veces hay contenidos que les dan demasiadas horas y no lo merecen. Y hay otros contenidos que merecen más horas, pero solo tienen poquitas. Entonces, ahí es cuando tenemos que tomar de la fase de la evaluación. Es decir, evaluar la estructura, la forma, el tiempo, los criterios, los productos, las evidencias, el valor, todo el contenido que va a abarcar, entre otras cuestiones. Y así no omitir nada y pues cumplir con los puntos planteados dentro de un programa de estudios. Y ya para terminar, si cumplimos con todo esto, pues básicamente es llegar a las metas propuestas por el plan de estudios. Es decir, tomar una serie de acciones como las que acabamos de platicar, llega a la eficiencia. Y la eficiencia habla acerca de cumplir con el perfil de egreso. El perfil de egreso habla sobre cumplir con los objetivos. Cumplir con los objetivos habla acerca de una toma de decisiones para crear ambientes de enseñanza y aprendizaje idóneos. Y ese ambiente habla acerca de que los alumnos generaron cambios, generaron modificaciones, generaron aprendizajes, generaron conocimientos.
Y eso va a hablar acerca de que los programas son eficientes, eficaces, y mucho más los maestros que están llevando a cabo ese modelo educativo. Y si es así, simplemente es realizar comparaciones. Es decir, Maurice Johnson habla acerca de comparar. Bueno, qué funciona, qué no funciona, qué se debe cambiar, qué no se debe cambiar, qué recomendaciones puedo hacer, qué adaptaciones puedo mantener, entre otras cuestiones, para formar profesionales o estudiantes capacitados en los diferentes niveles o profesiones educativas. ¿Me doy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestro. Muy bien. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí? ¿Continuamos el viernes? Sí, maestro. Muy bien. Muchas gracias, maestras, por acompañarme. Voy a pasar lista así temporalmente para ver quién asistió, ¿vale? Acosta Erika. Presente. Aguilar Alba. Presente. Va Cintia, Nancy. Nancy Patricia. Bojorques María Eugenia. Presente. Canul Lisbeth. Presente. Canul Berenice. Presente. Carrillo Castillo. Chan María. Presente. Chuc Mariela. Presente. Chulín Yasmín. Maestro, Mina Sí. no tiene luz. Yasmín. Sí. Me dijo que si quiere le manda su foto. Gracias, maestra. Ya lo apunté. Cruz Mayra. Presente. Cuevas Alejandra. Presente. Díaz Ugeli. Presente. Gómez Julia. Guzmán Salma. Presente, maestro. Hernández Carelli. Presente. Martínez Santos. Presente, maestro. Gómez Solís. Gómez Solís. Julia. Sí, sí. Es que no podía ponerle el micrófono. Ahí es nuestra. Medina Marisol. Presente, maestro. Mucul Jamie. Pech Marta. Presente, maestro. Pérez Montserrat. Presente. Pug Saraí. Presente. Quintal Ada. Presente. Ricalde Areli. Rodríguez Ana. Presente. Maestro, ¿anotó mi participación? Sí, maestra, todas las participaciones que hicieron se las puse. Gracias. Rodríguez Ricalde, todas las Cálmate, intervenciones. Ana, cálmate. Rodríguez Adriana. Presente. Ruiz Elsie. Maestro, no tiene luz. Ruiz Elsie también. Ok, gracias, maestra. De nada. Sabido Beatriz. Presente. Torres Claudia. ¿Tú sí? Maestro Claudia. Jamie tampoco tiene internet. Claudia. Jamie, Claudia. Mukul no tiene internet. Ok. Torres Claudia llevó a consultar a su mamá. Tenía cita a las 7 de la noche. Aquí tengo el mensaje. Ok, maestra, gracias. Ya lo apunté. A esto se lo muestro. Reina Patricia. María Noemí. Ya. Maestro no pudo conectarse, tiene complicaciones. María Tum. Ok. Igual Cintia Carrillo. Ya podré entrar. Tengo consulta de mi mamá. Está bien, maestra, ya la vi. Claudia Torres Cintia, no vino. Claudia y María, maestro. Reina Patricia no está y María Noemí no está. Vázquez Margarita. Presente. Muy bien, maestras. Ok. Muy bien, nos vemos el viernes. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Maestro, el jueves dijo que se manda la tarea para cualquier hora, ¿verdad? Sí, ya está activado en la plataforma. Ok. Gracias, maestro. Gracias, Muy maestro, bien, por todo. descansen, Los viernes cuídense. quedó de 6, ¿verdad? ¿Ah? Los viernes quedó de 6. 6 a 7. Sí. Ok. Gracias. Descansen, cuídense mucho. Bueno, Hasta luego. igualmente.
Gracias.